mí un verdadero privilegio y un honor estar aquí entre tanta gente que tiene tanta hambre de Dios, ¿no? Y yo creo que la experiencia que tenemos todos los que llevamos algún tiempo caminando con el Señor es que Él solamente busca eso, ¿no? La gente que le ponga las manos vacías, ¿no? Y le diga, Señor, a cualquier precio quiero más de ti. Nunca nos desilusiona. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Porque andamos justitos de tiempo. Me he puesto aquí el cronómetro para no pasarme mucho, ¿vale? Entonces, este es el tema que me han pedido que prepare. Vamos a hablar de la evangelización y las señales del reino con los hechos de los apóstoles como modelo, ¿verdad? Porque al final, que yo sepa, corregidme si me equivoco, pero el Señor nunca ha dicho, a partir de ahora esto ya no va a ser así, ahora cambiamos, ¿verdad? Va a haber otra cosa. Incluso en el siglo IV, ¿verdad? San Agustín, recordaréis algunos que en la Ciudad de Dios dedica un capítulo, creo que es libro 22, capítulo 8, a hablar de la sanación, porque dice, oye, en nuestros tiempos hay gente que dice que Dios ya no sana. Yo os voy a contar mi experiencia. Y al final se pone a escribir y ya San Agustín incluso dice, oye, que ya voy a tener que parar, ¿no? Porque ya no me queda más espacio para hablar, ¿no? Es decir, sigue siendo el modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, para que entendáis un poco la complejidad de lo que tenemos aquí es... Aquí tengo por un lado la presentación y yo tengo que seguir otra parte para no perderme porque desde este ángulo no lo veo todo bien, ¿no? Pero bueno, los temas que tenemos preparados un poco para cubrir hoy, pues más o menos son estos. Primero una breve introducción y bueno, los hechos de los apóstoles se pueden explicar desde varios puntos de vista, un poco cuál es el tema, cuál es la misión que tiene San Lucas cuando escribe este segundo volumen, ¿verdad? Junto con Lucas. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que nos quiere contar? Pero yo os voy a proponer introducir el tema de los hechos haciendo tres preguntas, ¿no? Y en estas tres preguntas yo creo que vamos a empezar a orientarnos hacia lo que es el foco de hoy, que es hablar sobre todo de las señales del reino, es decir, los prodigios que Dios hace para confirmar la veracidad del evangelio que se predica, ¿no? Pero vamos a empezar con esas tres preguntas. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que son las señales del reino en los hechos, su contexto y significado. El contexto veréis que no es otro que la predicación del evangelio. Las señales del reino, los prodigios, los milagros, las sanaciones no ocurren, digamos, de forma aislada, no ocurren en un vacío, ocurren porque se está predicando el querigma, se está predicando las buenas noticias de la muerte y la resurrección de Jesús y Dios da testimonio de ello, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco cuáles son las palabras que se utilizan, qué quieren decir, cuál es el contexto, cuál es la predicación del reino y ahí vamos a poder preguntarnos si todos queremos predicar como San Pablo y San Pedro, ¿verdad? Ayer celebramos su fiesta, pues cuáles son, digamos, los ingredientes para cocinar esto, ¿no? Según el ejemplo de los Hechos de los Apóstoles. Luego vamos a ver tres pasajes, y digo ahí como paradigma, ¿no? Pues tres pasajes en los que vemos ejemplos de la predicación, en el contexto de la evangelización, en el mundo greco-romano del siglo I, los milagros que Dios hace, las sanaciones, las resurrecciones, hay de todo, y pues cuál es el resultado de esto, qué es lo que pasa a la gente, qué es lo que pasa en aquellos pueblos, en aquellas ciudades, cuando se ven estas cosas, ¿no? Y digo como paradigma porque volvemos a lo mismo, partimos de la base de que los hechos es el modelo para hoy, ¿vale? Es el modelo que Dios tiene para evangelizar y el modelo no ha cambiado, y si acaso, más que no ha cambiado, podemos decir si acaso que en nuestros tiempos hemos vuelto al modelo original, ¿verdad? Vamos a mencionar brevemente más adelante aquel mensaje tan profético de Benedicto XVI, cuando era Ratzinger todavía, en el año 69, y predecía, ¿verdad?, que la Iglesia iba a volver a ser aquella Iglesia pequeña, iba a perder sus privilegios de la cristiandad, iba a perder sus grandes edificios, sus grandes instituciones, pero, decía Ratzinger, la Iglesia va a recuperar la misión de su centro, y su centro no es otro que el encuentro con Jesús, es el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Bueno, los pasajes que nos van a explicar un poco cómo es el paradigma de forma concreta. Y por último, pues yo creo que es para lo que todos hemos venido aquí, ¿no? Yo en la mesa de la cena de ayer pues comentábamos esto, oye, hemos venido aquí porque no queremos seguir como hasta ahora, queremos el poder de Dios, queremos que el Espíritu Santo tenga barra libre, ¿no?, en nuestras vidas y que se manifieste, y queremos pasar a la acción. Y ahí yo, pues sinceramente, lo único que puedo hacer es compartir con vosotros lo que el Señor me está enseñando a mí, ¿no? Y ya no es algo, digamos, académico, sino es el camino en el que estamos todos, ¿verdad? De querer a cualquier precio, a toda costa, ver que se manifieste en nuestra vida todo el poder de Dios, toda la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a empezar con esa introducción y esas preguntas. Como veis, es un mapa del Mediterráneo y bueno, aquí con el cuadro no lo vais a ver, bueno, prácticamente no lo vais a ver ninguno, pero aquí a la derecha hay un mapa de Israel,
¿vale? En el que veis, pues ahí, si os acercarais un poquito, veríais Chipre en el mar arriba, y luego un poco más abajo, pues Jerusalén, el Jordán, el mar de Galilea, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo que planteo es lo siguiente: ¿de quién es la misión? Esta es la primera pregunta. ¿La misión de quién? Y es la verdad curioso leer al principio de los Hechos, versículos 5 al 8 aproximadamente, cuando Jesús, en continuación de lo que es su gran comisión en los evangelios, ¿verdad? Que les decía, id a todo el mundo y predicad el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que les dice a los discípulos es: vosotros no hagáis nada. Vosotros quedaros aquí, aguantad en Jerusalén, esperad a la promesa del Padre, ¿no? Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, pero el Espíritu Santo va a llegar y os va a bautizar con su poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso ver lo que contestan los discípulos. Aquí los 12, digamos que antes del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, continúan con la necedad habitual a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Sobre todo en el Evangelio según San Marcos, les deja un poco en pañales, ¿no?, a los apóstoles. Lo cual es fenomenal para nosotros, para ti, para mí, porque me hace muy fácil identificarme con ellos, ¿verdad? Y lo que dice el texto que hicieron los discípulos es, ellos, tras reunirse, o habiéndose reunido, ¿vale? Es decir, se juntaron entre ellos y dicen: ¿pero qué dicen? No nos enteramos de nada. ¿Qué es esto de que nos va a bautizar con el Espíritu Santo? Y le preguntan, ¿verdad? Señor, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? Es decir, ellos siguen anclados pues en su forma de pensar, de que lo que buscan es pues unas legiones de ángeles, ¿no? Que por fin pongan a Israel en su sitio y a sus enemigos también en su sitio, ¿no? Y el Señor pues les contesta y les dice: no os pertenece a vosotros conocer los tiempos, es decir, tampoco les dice que no a eso, pero dice: vosotros esperad aquí y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, y cuando recibáis poder del Espíritu, entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Es el versículo 8, que por cierto, si queréis tener un sumario en vuestra mente que os dé toda la estructura geográfica de los Hechos de los Apóstoles, es ese versículo, capítulo 1 y versículo 8, porque como vemos aquí, desde ahí no lo veis bien, pero ahora he dibujado un puntito aquí en Jerusalén, ¿vale? Seréis mis testigos en Jerusalén. Del capítulo 1 al capítulo 7 de los Hechos están en Jerusalén, hasta el martirio de San Esteban, ¿verdad? Después les dice: seréis mis testigos en toda Judea y Samaria. He dibujado, que os lo explico porque no lo estáis viendo, un circulito que ya se amplía, ¿verdad? Toda Judea y Samaria, y también hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y a partir del capítulo 13 al 28, pues ya empiezan los viajes misioneros de San Pablo, que empiezan cerquita, en Asia Menor, luego acaban en Grecia, y luego acaban, lógicamente, en Roma, pues en el juicio al que se va a someter al apóstol San Pablo. En sus epístolas también dice que él tenía intención de venir a España, quizás llegó, no lo sabemos. Pero al final, aquí empezamos viendo una cosa, y es que el plan de Dios es mucho más amplio, mucho más generoso, mucho más increíble que nuestro plan, ¿eh? Los discípulos, ¿verdad?, empezaban con su planito de lo que querían, muy centrado en Jerusalén, muy centrado en el templo, muy centrado en cosas pues, que son muy de este mundo, ¿verdad? El plan de Dios es infinitamente más grande, infinitamente más generoso. Y lo que Dios quiere es que el Evangelio y las buenas noticias de Jesús y el poder de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo llegue a todas las naciones y a todos los pueblos. Bueno, segunda pregunta como introducción. ¿Los hechos de quién? ¿Vale? Y habéis oído que hay un debate, ¿no?, que dice: oye, ¿son los hechos de los apóstoles? ¿De quiénes son? Bueno, nosotros hemos recibido este título, hemos heredado este título, porque los primeros manuscritos, los primeros papiros que tenemos de los hechos de los apóstoles, siglo II, del siglo III y tal, ya vienen con este título, ¿no?, en griego, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando empezamos a leer el libro, pues efectivamente en el capítulo 1 y el capítulo 2 son los 12 los que están con Jesús. En el capítulo 1 Pedro les dice al resto: oye, tenemos que elegir otro apóstol, otro discípulo entre los 12, porque claro, hay que cubrir el papel de Judas, etcétera, etcétera. Pero también vemos que llega el capítulo 2, llega Pentecostés, y hay un antes y un después, ¿no? Y prácticamente yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que Pedro está irreconocible, ¿no?, después de Pentecostés, comparado con el Pedro de los evangelios, sobre todo, ¿no? Yo he puesto aquí que me imagino a Jesús, ¿no?, porque Jesús se aparece a Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y me imagino a Jesús apareciendo a Pedro diciéndole: por fin eres Petros, ¿no? Este Pedro al que yo llamé, ¿no? Y yo visioné toda la potencialidad que tú tenías, por fin con el Espíritu Santo, ya eres todo de lo que tú eres capaz, ¿no? Ahora sí que eres más Pedro que nunca, ¿no? Pero vemos que no son solamente los 12 apóstoles los que están ahí como, digamos, teniendo un papel fundamental.
hay también diáconos, ¿verdad? Esteban tiene un papel clave, de hecho hace esa transición, ¿verdad?, entre la parte en la que están en Jerusalén hasta el capítulo 7 con su martirio, y después del martirio de Esteban, la persecución les hace salir, ¿vale?, y empiezan a ver que el plan de Dios ya es mucho más amplio que el suyo, se meten en Samaria, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a Esteban, que es un diácono, y por cierto, en Hechos dice que Esteban era un hombre que estaba lleno de las señales del reino, ¿no?, que por donde iba, pues estaba sanando en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. No son solo los apóstoles, pero también hay otras personas que tienen un papel importante en los Hechos, como Apolo, ¿no? Apolo, pues en el capítulo 18 nos dice que era un hombre que hervía en el espíritu, ¿no? Les voy a decir algo sobre este verbo un poco más adelante, un verbo curioso. En las traducciones suele ser que tenemos como compasión, ¿no?, que es estar pues, muy comprometido. Literalmente lo que significa es estar en ebullición en el espíritu. Y este Apolo, pues no sabemos que tuviera ningún cargo específico, pero estaba también ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen todos en común? Pues yo creo que es esto, son personas que están llenas del Espíritu Santo, que literalmente hierven en el Espíritu, ¿no?, porque están poseídas por él, en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, hasta ese punto sí puede ser que tenemos aquí los Hechos de los Apóstoles. Por otro lado, vemos que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental, ¿verdad? Jesús dice literalmente: vosotros no hagáis nada, hijos míos, esperaros, ¿vale? Cuando el Espíritu Santo llegue, ya empezaréis a obrar las obras de Dios y a cumplir mi misión. En el capítulo 8, 29 y 39 dice, voy a ir avanzando por aquí, el Espíritu le dijo a Felipe: ve y únete a este carromato, a esta carroza, donde va el eunuco de Etiopía. Y os recordáis que estaba leyendo el libro de Isaías, Felipe le explica, el eunuco se convierte, se bautiza, y después dice: el Espíritu se llevó a Felipe, es decir, el Espíritu le lleva, el Espíritu le trae. Capítulo 13, cuando empieza el primer viaje misionero de San Pablo, el Espíritu Santo, estando reunidos, estando orando, estando alabando la iglesia, les dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les tengo encomendada. Capítulo 16, el Espíritu Santo nos impidió hablar en Asia, por lo tanto nos tuvimos que ir hacia Galacia y Frigia, etcétera, etcétera. En el capítulo 20, Pablo, cuando ya va a ser arrestado, va a tener que someterse a juicio, él apela al César, como era su derecho por ser ciudadano romano, y les dice a los presbíteros en Éfeso: voy encadenado por el Espíritu a Jerusalén. Es decir, el Espíritu es el que me lleva allí. Por tanto, vemos que el Espíritu tiene un papel de agente. Al final, el que está haciendo las cosas es el Espíritu Santo. Por tanto, ¿son los hechos del Espíritu o son los hechos de los apóstoles, de los diáconos y de todos los discípulos de Jesús? Pues lo bueno que tiene esto es que no tenemos que escoger, ¿vale? Porque vemos que la clave de todo lo que hacen los apóstoles y los diáconos y todos los demás es que están llenos del Espíritu Santo, que obran porque son fieles y son dóciles a todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Bueno, tercera y última pregunta, digamos, a nivel de introducción. ¿El testimonio de quién? Entonces, vemos que en los Hechos de los Apóstoles los discípulos de Jesús dan testimonio, es decir, ellos tienen una relación personal, íntima con el Señor, están en la presencia, como decíamos antes, de lo que tendremos mucho que hablar a lo largo de esta presentación, y a partir de ahí dan testimonio de algo que es real para ellos, ¿vale? Dan testimonio de la muerte, de la resurrección de Cristo, de su relación con Él, etcétera, etcétera. En Hechos 1, en versículo 8, en este versículo clave al que me referí antes, Jesús le dice: seréis mis testigos, daréis testimonio de mí, ¿vale? En capítulo 23, 11, Jesús se aparece a Pablo, ya pues estaba el hombre muy estresado, viendo que va a ir literalmente en cadenas a Roma, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice: no te preocupes, igual que has sido testigo de mí en Jerusalén, vas a ser testigo de mí también en Roma. ¿Vale? Es decir, damos testimonio de aquello que conocemos que es el Señor. Pero lo que nos presenta, la realidad que nos presenta los Hechos, es que Dios también da testimonio, ¿no? Y vemos en el capítulo 14 y versículo 3, cuando están en Iconio, dice esto, Lucas: se quedaron mucho tiempo hablando con valentía del Señor. ¿Quién? Es decir, el Señor daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que señales y prodigios ocurrieran a través de sus manos. Es decir, el Señor también da testimonio. Nosotros damos testimonio de Él y Dios contesta con una reciprocidad, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental, y si os quedáis con 3 o 4 conceptos, me gustaría que uno de ellos fuera este, ¿no?
es que en los Hechos de los Apóstoles decimos que el modelo original de predicación apostólica incluye un testimonio recíproco entre predicador y Dios. Es decir, el predicador, ya sea apóstol, diácono, discípulo de Jesús, cuando predica el Evangelio fielmente, ¿vale?, y da testimonio de Dios, Dios responde con un testimonio de la veracidad de ese mensaje, pues dando con liberalidad estas señales del reino que glorifican a Jesús y que hacen que la gente responda al Evangelio, ¿no? Como voy a decir en varias ocasiones, cuando Dios actúa es el fin de la apologética, ¿no? Se acabó tener que convencer a nadie, ¿no? Los pueblos enteros se convierten. Bien, esto es un poco una forma gráfica de ver el tema, ¿vale? Entonces vemos que por un lado, en los evangelios vemos a Jesús primero, y vemos que cada vez que Jesús abre la boca, cada vez que Jesús hace algo, Él está dando testimonio del Padre. Él da testimonio de que el Mesías de Israel ya está aquí, Dios se ha hecho presente en la persona de su Hijo, y Dios lo que hace, y esto lo vemos, nos lo dice Lucas, en el capítulo 2 y versículo 22, este hombre, es decir, Jesús, ha testimoniado, confirmado por Dios a través de todas las señales, los prodigios y los milagros que hace. Es decir, Jesús proclama en su propia persona y en su propio mensaje el querigma, y Dios Padre confirma que efectivamente este es el Mesías, que efectivamente este es el Señor. Lo maravilloso que nos aporta, que nos aporta los Hechos de los Apóstoles es que vemos que después que llega el Espíritu Santo, ahora somos los discípulos del Señor los que damos testimonio de Dios, y lo que pasa es que Dios Padre, al predicarse el Evangelio, al predicarse la palabra, también da testimonio de la validez, de la verdad de esta predicación de Jesucristo, y lo demuestra con las señales del reino, con los milagros, los prodigios que ocurren de manos de los apóstoles. Ahora quiero enseñaros un breve videoclip de un documental que os recomiendo encarecidamente a todos que veáis, ¿vale? Y ahí va a estar al final la URL de este documental. Hay que pagar una pequeña cantidad, no sé si 8 o 10 dólares o algo así por verlo, pero merece mucho la pena porque es un documental en el que se ve los Hechos de los Apóstoles ocurriendo hoy en día en parroquias católicas. Y además no parroquias de por ahí de China, de India, que nos cuesta un poco quizás identificarnos con ellas, sino parroquias occidentales en Estados Unidos con curas como los nuestros, con seglares como los nuestros, de los nuevos movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? La persona a la que se va a entrevistar al principio en el documental, en este pequeño videoclip, son 2 minutos solo, se llama Mary Healy, y esta señora es miembro del Pontificio Consejo Bíblico, elegida por el Papa, y también es profesora de Teología Bíblica en el Seminario Mayor de Detroit, ¿vale? El Seminario del Sagrado Corazón. Entonces, allí están pasando una serie de cosas, y al final lo que viene a decir ella es una de las cosas que se nos ha escapado hasta ahora a los católicos, en el contexto de la nueva evangelización, es simplemente el poder de Dios. Entonces, bueno, os dejo que miréis esto. He puesto ahí unos subtítulos. I think in a word, what Catholics have been missing in evangelization is the divine power, the power of the Holy Spirit. Habéis visto el mensaje, ¿vale? Luego el Tote os hará llegar también la presentación, etcétera, y ahí vais a tener también la referencia. Pero lo que ella dice es fundamental, es decir, evangelizar no es solamente hablar. Evangelizar es demostrar el poder de Dios y el amor y la misericordia de Dios por la persona que tienes delante. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste esto, ¿no? Primera parte, digamos, después de esta breve introducción, las señales en hechos, contexto y significado, porque claro, hay que entender un poco el contexto en el que esto ocurre, porque, como digo, las señales no ocurren en un vacío, ¿no? Entonces, la predicación apostólica, ¿no? Jesús nos dice al principio de los hechos, no solamente a los apóstoles, también a nosotros, seréis mis testigos, ¿no? Por lo cual es fundamental entender un poco cuál es el esquema básico de esta predicación apostólica, y os aconsejo pues no solamente una inversión en toda la palabra de Dios, sino en particular en los hechos, meteros ahí y analizar por vosotros mismos cuál es el esquema básico de esta predicación, porque cada vez que se predica, digamos, hay ciertos elementos comunes, y es fundamental para que Dios bendiga este mensaje, pues no diluirlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos elementos fundamentales. Y uno de ellos es que hay buenas noticias, pero también hay malas noticias. Es decir, la predicación apostólica siempre incluye una referencia al pecado, ¿no? Una referencia al juicio de Dios, una referencia al hecho de que necesitamos desesperadamente a Jesucristo. Porque claro,
como dice Ralph Martin, ¿no? Aquí conoceréis muchos de vosotros, consultor elegido por Benedicto XVI para el Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización, también profesor junto con Mary Healy en este mismo seminario, etcétera, ¿no? Sin las malas noticias, las buenas noticias dejan de ser noticia, ¿no? Y yo creo que en las mesas alfa, los que hemos estado ahí escuchando a la gente que no cree decir las cosas que dicen sobre, pues, ¿para qué ha tenido que morir Jesús? Qué cosa tan trágica y tan innecesaria. Es que claro, si yo no soy consciente de mi propio pecado, pues la muerte de Jesús se me hace algo pues innecesario y gratuito, ¿no? Entonces, como digo, se incluye siempre en la predicación apostólica referencia al pecado. Oímos en Hechos 2, 37 al 39, tras oír la predicación, el corazón de las personas, de los oyentes, quedó traspasado y preguntaron a Pedro y al resto de los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: arrepentíos, o convertíos si preferís, y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hechos 8:22, ¿vale? Ya estoy en la segunda fase, ya fuera de Jerusalén, ya en Judea y Samaria. Simón el mago, Pedro le dice: arrepiéntete de esta maldad tuya y pide al Señor que te sea perdonado. Hechos 10, 42 al 43, en casa de Cornelio, Pedro dice: Dios nos ha mandado predicar al pueblo y testificar que este, es decir, Jesús, es el destinado por Dios para ser juez de los vivos y los muertos. Todos los profetas testifican que todos los que creen en Él reciben el perdón de sus pecados a través de su nombre. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre toda su casa. Pensaréis alguno de vosotros: bueno, pero es que claro, aquí se está refiriendo, se está hablando a los judíos que tenían esta tradición de la ley y esta capacidad de entender. Entonces os animo a que continuéis leyendo Hechos 17, discurso de San Pablo a los griegos en Atenas, ¿verdad? En el famoso discurso a los estoicos, etcétera, etcétera. Sin tradición de la ley, y esto es lo que les dice: Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. A todos los hombres de todas partes que se arrepientan, pues ha fijado un día en el que va a juzgar al mundo entero con justicia, ¿vale? Y podríamos seguir, hay 1000 ejemplos, pero digamos que es uno de los componentes esenciales de la predicación apostólica en los Hechos de los Apóstoles. Hay una frase en este discurso de San Pablo a los presbíteros en Éfeso, ya casi al final, el que les dice, esta es mi traducción de este verbo, ¿vale? Le dice: yo no me escaqueé, es decir, no huí de mi responsabilidad de predicaros todo el consejo de Dios. Y les dice: por tanto, vuestra sangre caiga sobre vuestras propias cabezas si no respondéis a este mensaje. Es decir, para San Pablo, predicar el Evangelio con las malas y las buenas noticias es una cuestión de vida y muerte. Y dice: yo ya os he predicado, yo ya he sido fiel, no me he escaqueado, dice él. Vale. Entonces, vemos que, digamos que algo que potencialmente problemático, ¿verdad? Porque a nadie le gusta, ni en el siglo I ni hoy, que hablen de los pecados, no que ellos son pecadores, sino que yo también, el predicador, soy pecador y he necesitado la misericordia de Cristo, pero lo hacen sin miedo. Y lo hacen sin miedo porque recordaréis que en Juan Jesús nos dice que una de las misiones del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado, ¿vale? Y cuando se predica fielmente la palabra, pues vemos que las audiencias dicen: ¿qué debemos hacer? La gente se da cuenta de su situación de emergencia y tiene que acudir a Jesús pues como un náufrago a un salvavidas, ¿no? Ni más ni menos. Como decía antes, sin las malas noticias, las buenas noticias dejan de ser noticia, ¿vale? Seguimos hablando de lo que es todo el contenido de la predicación apostólica. Y la pregunta que os quiero hacer es: ¿queréis salir de aquí predicando como San Pedro y San Pablo? Sí. Sí. Y no os voy a hacer repetirlo a un volumen más alto, ¿vale? Pero yo creo que sí, y doy testimonio de ello porque todas las personas con las que vengo hablando hemos venido aquí porque tenemos hambre. Hemos venido aquí porque no queremos volver a hacer las cosas igual que hasta ahora, ¿vale? Entonces, podemos predicar con el poder de San Pedro y San Pablo porque el Espíritu Santo que les posee es el mismo Espíritu Santo que nos posee a nosotros. Y el primer punto es ese: ser fiel a la predicación apostólica, y hay que ayudar a la gente. Es decir, el amor exige que si mi mejor amigo está en una casa ardiendo, yo no le diga: hijo mío, tú estás bien, tú sigue por tu propio camino. Le tengo que decir: sal de ahí que te vas a quemar, ¿vale? Entonces es un poco la filosofía de los apóstoles y de los que predican el Evangelio en los Hechos. El primer punto. El segundo es la palabra de Dios, ¿no? Como decía un predicador,
tenéis que predicar la palabra de Dios y no vuestra experiencia, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos a veces es que por falta de conocimiento del Espíritu Santo, por falta de experiencia de Dios, pues predicamos desde nuestra experiencia, ¿no? Desde a veces esta pobre experiencia de así es como se han hecho siempre las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué bueno es, ¿verdad?, que el Papa Francisco nos llama a esta conversión pastoral. Hay que darle la vuelta a esto, hay que incluir al Espíritu Santo. San Pablo dice en Romanos 1:16, versículo fantástico, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, del judío y también del gentil. El Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios no está en mis planes, no está en mis palabras, no está en mi experiencia hasta ahora, no está en así es como lo hemos hecho. Está en el Evangelio, ¿vale? El Evangelio a veces tiene una dimensión dura, ¿vale? Hay malas noticias y hay buenas noticias. Y por fin llegamos a las señales, ¿no? Y bueno, antes de pasar al tema de las señales, simplemente deciros que me parece fantástico esta inversión que hace Alfa España, TOT, etcétera, de traducir esta aplicación, y yo creo que a partir de ahora ya no tenemos ninguna excusa para obedecer a los papas, ¿no? A los últimos papas sobre todo, que enfatizan tanto: tenéis que estar inmersos en la palabra de Dios. Para empezar a predicar la palabra y no mi experiencia, tengo que estar metido en la palabra de Dios. Tengo que invertir tiempo, tengo que decir a mí mismo: si yo no he dejado de desayunar, ni de comer, ni de cenar, ¿cómo puedo dejar de pasar tiempo de calidad y cantidad, ¿vale?, en la palabra de Dios? No basta con el versículo del día, ¿vale? Si nosotros estamos en casa pues viendo ciertas cosas en la tele, escuchando a la vecina que me habla, ¿no?, etcétera, etcétera, pues luego no puedo pretender que lo que va a salir por el otro lado va a ser calidad, no va a ser la palabra de Dios. Tengo que meter en mi mente la palabra de Dios, sumergirme en ella. Bien. Y por último, como digo, las señales, ¿no? Y vosotros decís, bueno, vamos a decir un poco en un rato lo que son las señales, pero las señales nos referimos lógicamente a toda esta forma que tiene Dios de atestiguar, de verificar que el mensaje que compartimos del Evangelio es válido en forma de sanaciones, milagros, etc. Dice: oye, pero esto no es enseñanza, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a hacer esto? Yo quiero llamaros la atención sobre un tema, y es que en los Hechos de los Apóstoles las señales del reino se consideran algo inherente, algo perfectamente integrado en la enseñanza y en la proclamación del Evangelio, de tal forma que en el capítulo 13, cuando está San Pablo hablando con el procónsul, y digamos que el procónsul es testigo de estas señales del reino, de esta manifestación del poder de Dios, nos dice que el procónsul creyó asombrado ante la enseñanza del Señor. Y resulta que aquí no dice Lucas que hubiera ninguna palabra, sino que se ha demostrado el poder de Dios, el procónsul lo ve la enseñanza del Señor, cree y se convierte, ¿no? También en el capítulo 8, cuando vemos a Felipe predicando en Samaria, se nos dice que la audiencia de Felipe oye su palabra, ve los milagros, ve las señales del reino que él hace y cree. Es decir, las dos cosas van unidas, van de la mano, están perfectamente integradas en este modelo que tenemos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, hablamos de señales, prodigios, milagros, son las tres palabras que se utilizan en los Hechos, y es interesante ver, digamos, cómo empieza San Lucas a introducirnos a estos conceptos, ¿no? Y veis que cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés y empieza Pedro a predicar, él empieza citando el profeta Joel, ¿verdad?, el capítulo 3, del versículo 1 al 5, y dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros mayores soñarán sueños, y daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo. Y les dice Pedro a su audiencia: no os asombréis, porque esto al final es lo que ya nos había dicho Joel que iba a ocurrir, y esto es exactamente lo que estáis viendo vosotros. Entonces, decimos aquí que es un lenguaje, digamos, escatológico. Escatológico no quiere decir principalmente cosas del fin del mundo, ¿sabes?, del final de los tiempos, sino es la forma que tiene la Biblia de describir los momentos en los que irrumpe el reino de Dios en la vida de los hombres, ¿no? Entonces, es una forma de decir: el reino de Dios está aquí, que sí, que es lo mismo que hace Jesús, ¿verdad? Y hoy hemos leído una escritura en la que él mismo dice: oye, los ciegos ven, los sordos oyen, el reino de Dios está aquí. Este concepto de las señales, ¿no?, de los prodigios y las señales, empieza en el Antiguo Testamento en el Éxodo, ¿vale? Hay un pasaje, Éxodo 7, versículo 3, en el que Dios habla a Moisés, ¿verdad? Y el contexto aquí es la redención del pueblo de Israel, es decir,
el momento, el evento fundacional de Israel como pueblo, cuando Dios les saca de Egipto y le dice Dios a Israel, voy a mostrar mis señales y mis prodigios, ¿no? Voy a sacar a mi pueblo para que sean libres y me alaben a mí, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que en los evangelios se recupera todo este concepto cuando Jesús entra en escena, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y empezamos a ver a Jesús que actúa como Yahvé, no actúa como un mero hombre, que sí que lo es, pero empieza a hacer cosas que todo el mundo entiende y que todo el mundo sabe que solamente Dios puede hacer. Y está aquí el pasaje que hemos citado esta mañana en la homilía, pero también este otro en el que los discípulos de Juan, ¿verdad?, van y mandan emisarios a Jesús, le dicen, oye, Juan quiere saber si eres tú el que ha de venir o si debemos esperar a otros. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Decidles lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan y andan. Cuéntaselo a Juan, ¿vale? Y quien decida si ha de venir otro o si ya está aquí, ¿vale? Entonces, lo interesante de hecho es que, y lo pongo subrayado para enfatizarlo, este modelo continúa con los apóstoles, con los discípulos de Jesús como agente, ¿no? Es decir, veis después del discurso de Pedro en Hechos en Pentecostés, se nos dice, digamos, Lucas nos dice como sumario, los cristianos estaban todos unidos, lo compartían todo, estaban totalmente dedicados a la palabra de Dios y a aprender, y también se multiplicaban las señales del reino entre ellos, se convertía la gente, etcétera, etcétera. También así se describe lo que hacía Esteban poco antes de su martirio. Sí, que era un hombre que cuando él predicaba, pues se manifestaban también las señales del reino. Entonces, hay tres sustantivos en los Hechos de los Apóstoles que se refieren a este tema, y para mí los tres son más o menos sinónimos, ¿vale? Entonces, uno de ellos es dynamis, ¿no? O sea, es decir, la palabra que significa poder, que a veces es genérica, el poder, recibiréis poder, etcétera, etcétera, y otra se refiere específicamente en tres ocasiones a las señales del reino, es decir, a manifestaciones del poder de Dios. Otra es teras, que significa, se suele traducir más por prodigio y que enfatiza un poco lo que es la experiencia de los seres humanos cuando atestiguan esto, es decir, algo impresionante, algo impactante, etcétera, etcétera. Y por último, semeion, ¿no? O sea, la palabra que significa señal, que es un poco la que yo he seleccionado como etiqueta, ¿no? Para referirnos a todas ellas. Que es decir, una demostración, una señal, una prueba de que algo que estamos viendo es verídico, es verdad, es de Dios, etcétera, etcétera. Y como veis, es la palabra que más se repite. Te voy a pedir, si no te importa, Tote, porque es que es un lío estar con este y con este. No te importa, yo te voy diciendo. Haces así, yo lo cambio, apágalo, haz así, yo lo muevo. Sí, que yo lo muevo a mano. Vale. A mano. Tú, lo único, apágalo, vale. Y yo lo hago cuando... A ver, pero dime si lo he apagado o no. Sí. Venga, pues seguimos así. Entonces, bueno, simplemente para que tengáis idea de las palabras que se utilizan, y al final, digamos que las dos principales, esta de señal, semeion, enfatiza más la parte de prueba, de demostración, de verificar algo, y esta otra palabra de teras, que también es muy frecuente, se focaliza más en el impacto que esto tiene en las personas. Adelante. ¿Y de alguna más? ¿Para qué sirven las señales? ¿Vale? Porque es importante ver para qué hace Dios todo esto. Vemos en Hechos 2:22 que Jesús dice, acreditado por Dios por medio de milagros, portentos y señales que Dios hizo a través de él entre nosotros. Adelante. Es decir, acredita a Jesús, y ahora vemos que también acredita a los apóstoles y a todos los que predican fielmente la palabra de Dios. En el capítulo 4, y lo vamos a ver dentro de un rato con un poquito más de detalle, los que ven de entre los líderes del templo, los líderes religiosos de Israel, a los que les molesta enormemente esto, porque ven que se les va a ir la clientela, dicen, esta señal es evidente y no podemos negarlo. Por favor, decirles que no sigan hablando en este nombre, ¿vale? Todos glorifican a Dios por ello. Adelante. Capítulo 5, 12 al 14, vemos que hay gran respeto, hay gran admiración, hay conversiones, etcétera, etcétera. Vale, sigue. Que en capítulo 8 se adherían a las palabras de Felipe al oír y ver las señales que realizaba, etcétera, etcétera. Vale. El procónsul cree, capítulo 15, sigue adelante, por la enseñanza del Señor, como hemos visto. Lo mismo pasa en Éfeso, uno más, ¿vale? Y yo simplemente quiero dejaros con esta reflexión, y es que al final lo que vemos aquí es apologética, ¿vale? La apologética, según Dios la entiende, es, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Aquí se predica el Evangelio, se predica el querigma de Jesús, el reino de Dios está aquí, Jesús es el Hijo de Dios,
Murió por ti, se entregó por ti, resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, y ahora te llama a ti a arrepentirte, a dar un giro de 180 grados, a entregarte a Él, a confiar en Él, y a cambio te lo ofrece todo. ¿Vale? El problema que tenemos en el mundo occidental es que tenemos, digamos, un foco enorme en la dimensión intelectual, ¿no? Académica, y os lo dice un académico, ¿no? De lo que es de la demostración y de convencer a la gente con los argumentos. Y esto, digamos, que tiene su lugar, ¿no? Pero en los Hechos de los Apóstoles vemos que hay una unión, digamos, indivisible entre la enseñanza, la proclamación y la demostración. Al final os voy a dejar, al final de la presentación, con una frase que no es otra que el mundo no espera una nueva definición del cristianismo, espera una nueva demostración del cristianismo, ¿no? Y vemos que en las 2/3 partes del mundo se está convirtiendo, pues, mucha gente, y en China, por ejemplo, hay datos de investigaciones que se han hecho que nos dicen de los 100 y pico millones de cristianos que hay en China, hasta un 50% se han convertido o porque han recibido una sanación personalmente o porque han sido testigos directos en su pueblo de una sanación. Y hay veces que se convierte el pueblo entero por ello. Esto es apologética, ¿vale? Seguimos. Vamos a pasar a ver 3 pasajes como paradigma, y digo aquí, predicad mi palabra, no vuestra experiencia, ¿no? Y es una forma, digamos, de meternos ya en la palabra de Dios para que a partir de ahora lo que empezamos a predicar y proclamar se asemeje más a lo que Dios quiere. Bueno, vamos a ver este pasaje, que es la sanación de este paralítico en capítulo 3 y 4 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, la puerta llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él su mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Y tomando su mano derecha levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Nos dice que este hombre se puso a andar, se puso a correr, se puso a saltar y entró en el templo adorando y glorificando a Dios, saltando, ¿vale? El que había estado a la puerta del templo durante años, ahora entra en el templo glorificando a Dios. El pasaje sigue, pero me interesa también el siguiente capítulo, capítulo 4 del 8 al 18, en el que los líderes del templo, ¿verdad?, se ponen a investigar, arrestan a Pedro, etcétera, y a Juan, y les piden explicaciones. Me dicen: oye, esto se nos va de las manos, ¿por qué autoridad estáis haciendo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados, ¿por quién este hombre ha sido curado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, porque no hay bajo cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos ser salvados. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción, idiotas, dice el griego, estaban maravillados y reconocían que habían estado con Jesús, ¿vale? Entonces, vamos a resaltar simplemente un par de temas. El primero, quiero llamar vuestra atención sobre los verbos de ver y los verbos de prestar atención, ¿vale? Porque vemos que Pedro y Juan van a entrar en el templo a hacer sus oraciones, y aquí está este hombre que lleva prácticamente toda la vida allí pidiendo, y les pide que les den una limosna, ¿vale? Y nos dice que Pedro se fija en él, ¿no? Hay un verbo griego muy potente que es atenizo, ¿no? Que no quiere decir más que fijarse en alguien con atención exclusiva para literalmente no hacer nada más, prestarle toda tu atención y mirarle, ¿no? Con una gran intensidad. Se fija en él y le dice: míranos. Imaginaros que el hombre lo mismo miraba a la altura de las rodillas, ¿no? Y Pedro le dice que les mire. Digamos que este es un paso fundamental, ¿no? Y vamos a ver la importancia que tiene identificarnos más adelante con el amor que Dios tiene por la persona que tú tienes delante, para empezar a ser puente entre esa persona que tienes delante y el infinito amor, la infinita misericordia y el infinito poder que Dios tiene
para curar, para sanar, para bendecir a esa persona delante de ti. Pero el primer paso es identificarnos, es prestarle atención. Una de las mejores maneras de demostrar el amor a alguien es fijarnos en él de esta forma exclusiva, como hace Pedro. En segundo lugar, vemos que Pedro no ora diciendo: Señor, si fuese tu voluntad. Bueno, si no es tu voluntad no pasa nada, pero por favor, a ver si pudiera ser. Le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Vale? Vemos que Pedro tiene ya un conocimiento, ¿no? Porque había un versículo que no me ha dado tiempo a comentar antes, pero Jesús nos dice en Juan que dice: no os he llamado siervos, os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que está haciendo su Señor, pero yo todo lo que el Padre lo hace, yo os lo revelo, ¿vale? Anteriormente, en el capítulo 5, Jesús dice lo mismo sobre sí mismo, dice: el Padre ama al Hijo y le revela todo lo que está haciendo, ¿vale? Y el contexto ahí son las señales del reino, precisamente. Entonces, Pedro lo que hace es estar en la presencia de Dios, comunicarse, escuchar la voluntad de Dios, y una vez que la conoce, no hace falta decir: Señor, si fuese tu voluntad. Predica, proclama la sanación en el poder y en la autoridad de Jesús. Entonces el hombre entra alabando a Dios y vemos que el pueblo le ve y quedan maravillados, ¿no? Dice que están en un estado de éxtasis, ¿no? Digamos, como decíamos antes, la apologética de las señales. Aquí yo creo que Lucas, hace una comparativa muy potente entre modelos de religiosidad, ¿vale? Modelos de religiosidad. Por un lado tenemos a la gente de los márgenes de la sociedad, y a Lucas le encanta, ¿no? Hablar de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, etcétera, que son gente muy capacitada, ¿verdad? Porque se saben necesitados, se saben pecadores, se saben pobres, ¿no? Por un lado, ¿vale? El que esperaba a la puerta de repente entra en el templo alabando a Dios, glorificando al Señor, ¿no? Y todos se maravillan. Y por otro lado tenemos los líderes, ¿no? Que lo que hacen es intentar controlar la situación porque se les va a ir la clientela, se les van a ir con otros, y dicen literalmente: ¿qué hacemos? Y estos son los que tenían todo el poder, ¿vale? Los líderes religiosos, los sacerdotes, etcétera, tenían un enorme poder religioso y político. Y vemos que se quedan sin poder hacer nada, ¿no? Por un lado, le dicen a Pedro: oye, tienes que dejar de predicar. Y Pedro les dice: bueno, vosotros me diréis si tengo que obedecer a Dios o a los hombres. Yo voy a seguir obedeciendo a Dios, ¿no? Es decir, igualito al Pedro de antes de Hechos 2, ¿verdad? Es un Pedro transformado, más Pedro que nunca, como decíamos antes. Y los líderes se quedan sin poder porque Dios ha manifestado su poder, ¿no? Es una comparación que yo creo que Lucas quiere que tengamos en cuenta aquí. Bueno, pasamos a la siguiente, la resurrección de Tabita, ¿no? Vamos a leerlo brevemente, es Hechos 9, del 36 al 42. En Jaffa había una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual era mujer llena de buenas obras y de limosnas. Por aquellos días cayó enferma, y cerca de Jaffa los discípulos enviaron 2 hombres para pedirle a Pedro que fuera rápidamente a Jaffa. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo subieron a la estancia de arriba. Allí le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los mantos que les hacía Gacela cuando vivía con ellas. Pedro los echó fuera, se arrodilló y se puso a orar. Y volviéndose al cadáver, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano, la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la devolvió viva. Esto fue notorio en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Y se quedó bastantes días en Jaffa, en casa de un tal Simón, que era un curtidor. Bien. Entonces vamos a resaltar también brevemente muchas cosas, en 2 o 3 puntos en realidad. Las viudas, ¿no? Aquí se nos escapa a veces mucho la importancia que tienen las viudas. En Lucas menciona a las viudas al menos 9 veces. Todos los judíos sabían que en Deuteronomio Dios les dice a los judíos: cuando cosechéis vuestras tierras, siempre dejad algo. ¿Dejad algo para quién? Para los huérfanos, para el extranjero y para las viudas, ¿no? Las viudas eran personas totalmente desvalidas, también en el siglo I, y vemos en los Hechos que los cristianos tenían un ministerio específico para cuidar a las viudas. Y Dorcas, esta mujer, esta discípula de Jesús, estaba muy enfocada a esto, ¿no? Ella era la que le hacía sus ropas, y es verdaderamente dramático ver, y Lucas apela mucho a las emociones aquí, ¿no? Cuando se le presentan a Pedro las viudas: mira las ropas que nos hacía, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotras ahora? Lucas les echa, lo primero que hace es se pone en conexión con Dios, ¿eh? Hemos hablado de la importancia de la presencia del Señor. Sin la presencia de Dios, sin cultivar su presencia, sin estar en comunión con Dios, apaga y vámonos, porque nada de esto funciona. Pedro se arrodilla, escucha la voz del Señor y de inmediato se dirige al cadáver y le da una orden.
en el nombre de Jesús y con la autoridad de Jesús. Después, adelante al siguiente, por favor. Le da la mano a Dorcas, ¿no? Y a veces en la sanación, y todos los que tienen un gran ministerio de sanación, enfatizan esto, que a veces es necesario dar un paso de fe, ¿vale? Primero oras, pero después le dices a la persona, oye, intenta hacer algo que hasta ahora no podías hacer, ¿vale? Vamos a confiar, vamos a seguir, digamos, en este entorno de fe, confiando que el Señor ha obrado, ¿no? Y a veces es necesario, oye, levántate, la coge de la mano y la levanta. Entonces, digo aquí el impacto de esto, ¿verdad? Se dio a conocer por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Y digo aquí, igual que en Nisi, ¿no? Es un ejemplo de nuestros días. En los años 70 hay una tribu en la India, en el noroeste de la India, que son pues, algunos millones de personas, y resulta que había un funcionario, un alto funcionario, allí que tenía un hijo, y este hijo se puso muy enfermo y se murió, ¿vale? Y el hombre estaba verdaderamente desesperado, se fue a todos los hechiceros, se fue a hacer todas las curas posibles y nada funcionaba. Hasta que se fue al farmacéutico del pueblo, que tenían allí, quizás digamos una farmacia con productos, digamos así, naturales, por decirlo de alguna forma, y el farmacéutico le dijo, oye, ya que nada ha funcionado, ¿por qué no se lo pides a Jesús, el Dios de los cristianos? Porque al parecer este curó a un tal Lázaro y le levantó de los muertos, ¿vale? Y este hombre, pues un hombre que no sabía ni quién es Jesús, ni quién es Lázaro, ni qué es la Biblia, dijo, Jesús, Dios de los cristianos, si tú levantas a mi hijo, yo voy a ser tu siervo el resto de mis días. Y bueno, el resto es historia, ¿vale? Porque fue a su casa y su hijo estaba despierto. Su hijo se había levantado de los muertos y no solamente se convirtió él, sino que se convirtió toda su familia, se convirtió el pueblo, y hoy en día, cuando investigas esta tribu, te dices, es una tribu mayoritariamente cristiana, perdida en el noroeste de la India, ¿vale? Entonces, cuando se ve el poder de Dios, como os decía antes, es el fin de la apologética, ¿vale? Y a lo mejor algunos de nosotros nos quedamos sin trabajo, pero gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, el último pasaje que tengo para comentar así un poco más en detalle es lo que pasa cuando llega Pablo a Éfeso. Y vamos a leerlo. Éfeso, en el capítulo 19 de Hechos, del 1 al 20. A partir del versículo 11. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mantiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos, ambulantes, intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esteba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ¿quién sois vosotros? Se apoderó de él y dice Lucas que salieron de allí literalmente mal heridos. Salieron huyendo, heridos y desnudos. Llegaron a enterarse, de todo esto los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor de Dios se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas de magia, sus prácticas de adoración, de Artemisa, la diosa local, etc. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron todos los libros que tenían, los libros de magia, y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50.000 monedas de plata, es decir, el equivalente a unos 136 años del salario de un trabajador. De esta forma, la palabra de Dios crecía y se robustecía poderosamente. Entonces, vamos a resaltar un par de puntos de este pasaje. Vemos que esto es el contexto, es el primer mensaje, el primer viaje misionero de Jesús, recordáis, en el que el Espíritu Santo dice apartadme, ¿verdad? Apartadme a Pablo y a Barnabás por la misión que yo tengo preparada para ellos. Era el siguiente. El Espíritu es el que empieza, el que guía, etcétera, etcétera. Sobre Éfeso, hombre, si Pablo quería llegar con el Evangelio a toda la región de Asia Menor, pues Éfeso desde luego era una ciudad estratégica, porque Éfeso era primero la ciudad más rica de la región, de más recursos, de más población, y también era un centro religioso importantísimo de la diosa Artemisa. La versión latina de Artemisa es la diosa Diana. Aquí tenéis una de las monedas de plata del siglo I, con una imagen de Artemisa, dice Diana de los Efesios,
Y nos dice que al final habían sacrificado, habían quemado todos sus productos, todos sus libros, todas sus imágenes por un valor de 50.000 de estas monedas. Sigue la siguiente. Y en Éfeso, mejor dicho, era muy conocido lo que se llamaban la Efesia Grámata, ¿no? Que eran estos libros o libritos que contenían conjuros, ¿no? Una serie de conjuros, una serie de letras o palabras clave que si tú las pronunciabas, pues la diosa estaba en la obligación, ¿no? Es decir, te tenía que dar estos favores porque tú conjurabas las palabras de acuerdo con la fórmula correcta, ¿no? Adelante. Entonces, la clave de esto es que, digamos, aquí se establece una comparación muy potente entre señales del reino, Espíritu Santo, relación con Jesús, y lo que es el invocar el nombre de Jesús, el concepto de un conjuro, careciendo de esa relación, ¿vale? Y aquí es fantástico escuchar lo que le dice el demonio a estos judíos, que simplemente iban imitando lo que Pablo hacía, ¿no? A Jesús le conozco, a Pablo le conozco, ¿y tú quién eres?, ¿no? Y acaban bastante mal parados, ¿no? Es decir, aquí la clave de todo es que el nombre de Jesús efectivamente tiene una autoridad ilimitada, pero la tiene cuando lo pronuncia alguien que está en íntima relación con el Señor. Esto no es un conjuro. Esta es la diferencia fundamental entre esta religión de Éfeso, de Artemis, y la religión del Dios vivo, que llegaron a conocer cuando se les proclama Jesucristo, ¿no? Adelante. El nombre de Jesús es magnificado. Yo me acordaba de otro pasaje, que está en el primer capítulo de los Efesios, ¿no? Que Pablo escribió a los Efesios seguramente poco después de esta visita, y dice esto: Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le sentó a su derecha en el cielo, mucho más alto que cualquier autoridad o poder o señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en los tiempos venideros, ¿no? Me preguntaba, qué potente, ¿no?, poder escribir a los Efesios después de que ellos hubieran visto esta manifestación del poder de Dios, en el que el resultado de la proclamación del Evangelio fue literalmente la transformación de la sociedad, ¿no? Si todos los paganos se ponen a quemar sus hechizos, se entregan a Jesús, ¿no?, pues se transforma literalmente aquel centro que era el centro de la religiosidad pagana, ¿no? Y esto se dio a conocer en toda la región de Asia Menor. Y dice Lucas que toda la región de Asia, como resultado de esta acción de los que eran fieles a Jesús, llegó a escuchar al menos el Evangelio. Cuando leía esto me acordaba de un pequeño debate que tuvimos en Facebook hace algunos meses, ¿no? Y era, pues, había gente que decía, oye, qué malos son los paganos, ¿no? Y hablábamos, pues, de que si la ideología de género, de que si, pues, nos obligan, nos impiden, nos persiguen por ser cristianos, etc., ¿no? Y yo pensaba en esto y decía, pues, a ver, qué raro es que los paganos sean paganos. No es raro, ellos van a ser lo que son. No conocen a Jesús, ¿qué esperamos de ellos? El problema, a lo mejor, está en nosotros. Somos nosotros cristianos, ¿no? Y aquí, yo creo que en este pasaje de Hechos vemos qué es lo que pasa cuando los cristianos se comportan como cristianos. Operan en el poder del Espíritu Santo, operan desde una relación íntima con el Señor, ven el poder de Dios y la sociedad se transforma. Y, como dice en el último pasaje, en el último versículo de este pasaje, dice, de esta forma, y pongo yo entre paréntesis, y no de otra, se transforma la sociedad. Es el único modelo que hay de transformación social. Adelante. Y pasamos ya a la última sección, que vamos a terminar con relativa rapidez, ¿vale? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Hablaba un pastor recientemente de esto, ¿no? Que a él se le acerca a la gente y le dice, oye, pues, ¿qué tiene Dios para mí? Acabo de terminar la universidad y tal, y no sé qué hacer. Y él les preguntaba, yo, bueno, ¿qué quieres hacer? Oye, pues yo quiero trabajar en la ingeniería, ¿no? Y dice, pues entonces sé ingeniero. Pero después, dice, citando a Mateo 10, predica el Evangelio, el reino de Dios está aquí, y vete y sana a los enfermos, levanta a los muertos, limpia a los leprosos, echa a los demonios, gratis has recibido, gratis da. Y a otro le viene y dice, oye, no sé si casarme, a ver, yo tengo novio, pero no sabemos qué hacer, pero vamos a ver, tú quieres casarte. Oye, yo que quiero un montón. Pues cásate. Y después sana a los enfermos, levanta a los muertos, limpia a los leprosos, echa a los demonios, predica el Evangelio, gratis has recibido, gratis da. Es decir, este es el modelo, ¿verdad? Esto es para lo que hemos venido, yo creo, todos aquí. Y la verdad es que una vez que en el ejército siempre te dicen, siempre tienes que obedecer la última orden que has recibido. Pues este es el modelo, así tenemos que vivir nuestra fe. Vale. La misión de la Iglesia. Sí, dale para adelante, por favor. Más adelante.
Yo creo que la clave es esta, ¿no? La clave es esta. Muchos habéis visto este icono de Rublev, ¿no? El famoso pintor ortodoxo ruso. Y es el icono de la Trinidad. Mira, aquí vemos a las tres personas de la Trinidad dibujadas como si fueran tres ángeles y se han escrito volúmenes, ¿verdad?, sobre esta imagen. A mí lo que me llama la atención de esta imagen es que las tres personas como que dejan un espacio en la mesa, ¿no? Cuando tú la ves desde este ángulo, ves como están como girados hacia nosotros y nos invitan a sentarnos a la mesa, nos invitan a incorporarnos a esta vida trinitaria, ¿no? Y eso es lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Con la muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y hemos hablado de la importancia que tiene la relación, la intimidad con el Señor, y a mí lo que me dice esta imagen es, el Señor nos llama a sentarnos, a permanecer, ¿no? Juan 15, permaneced en mí, igual que yo permanezco en el Padre, permanezco en el Padre, y así veréis las obras del reino, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, no os he llamado siervos, os he llamado amigos porque el amigo sabe lo que está haciendo el Señor, igual que el Hijo sabe lo que está haciendo el Padre. La segunda reflexión, el segundo punto, digamos que a mí me está tocando mucho el Señor últimamente y tiene una íntima relación sobre cómo pasar a la acción, cómo nosotros empezar a ver el poder de Dios como San Pedro, San Pablo, Apolo, etcétera, etcétera. Y os propongo esta cita, y es abrazar el amor que Dios tiene para cada persona, es la pista de aterrizaje de los pensamientos e intenciones del Padre. Es decir, si yo quiero orar por los enfermos, yo quiero ver el poder de Dios, quiero que la gente se convierta, ¿no?, con esta apologética divina que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Y el primer paso no es otro que identificarme con el amor de Dios por esa persona que yo tengo delante y escuchar a Dios. Y al final, como decía también alguien que me impactó bastante, el amor tiene que poder fotografiarse. Es decir, tenemos que pedirle al Señor cuando estamos delante de una persona necesitada, herida, que no conoce a Dios, es decirle, Señor, ¿cómo es la foto de tu amor con esta persona? ¿Qué es lo que necesita esta persona ahora mismo para conocer tu amor? Yo me tengo que identificar y dar ese primer paso, y cuando yo lo doy, como hace Pedro, ¿verdad?, que le mira intensamente, deja todo lo demás a un lado y le demuestra su amor, pues ponemos esa pista de aterrizaje para empezar a conocer cuál es la intención, cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que está haciendo el Padre para yo incorporarme a ello. Es desde la permanencia a Él. Puedes avanzar ya a todas directamente y comento brevemente esto. A mí lo que el Señor me está machacando bastante últimamente, de una manera positiva, es la importancia de la presencia de Dios, ¿no? Y parece que nos hemos puesto de acuerdo sin saberlo aquí, ¿no? Y es que pues el Señor me convence de que en muchas ocasiones yo he ido en mi vida con el piloto automático puesto, ¿vale? Yo, sobre todo en mis viajes de trabajo y tal, pongo el piloto automático y voy como un autómata, ¿vale? Y el Señor me ha hecho ver que cuando yo voy con el piloto automático, sin la intencionalidad de estar en su presencia, al final el que conduce el coche es la carne, no soy yo. Él me llama a cultivar esa presencia, a tener una intencionalidad de no apartarme de su presencia. No hay espacio para el pecado, este es el segundo punto, ¿no? El Señor me ha enseñado muchas veces como en mi vida yo había dejado ciertos espacios para el pecado. Esto no, porque bueno, esto al final lo hace todo el mundo. Esto no, porque bueno, mi historia es así y justifica ciertas cosas, ¿no? Y el Señor yo creo que nos llama a la santidad, nos llama a estar en su presencia de tal forma que estamos de espaldas al pecado y proactivamente, intencionalmente de cara a Él. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos relación con el Señor, amor, identificándonos con el amor que tiene el Señor por la persona que tenemos delante y la predicación fiel del Evangelio? Pues en igual ahí es lo que Dios quiera que sea. Pero bueno, el Señor ya nos enseña cuál es su modelo y cuáles son las cosas que Dios se deleita en hacer porque ama inmensamente a las personas. ¿Cómo ora Jesús? Como hemos visto, la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando escuchamos la voluntad del Padre. Y por último, yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos aquí, y yo creo que la respuesta es positiva. ¿Estás simplemente abierto o le estás diciendo al Señor, Señor, yo no quiero seguir como hasta ahora y doy lo que haga falta, pago cualquier precio para experimentar tu poder en mi vida y para vivir en tu presencia y ver el poder de Dios para la gloria de Jesús? Adelante. Hay que asumir riesgo, ¿vale? Sí, dale a la siguiente. Y el mundo espera, ¿vale? El mundo nos espera. Hablaba antes de esta frase profética, ¿no? Este discurso profético de Benedicto, ¿no? Cuando era todavía Ratzinger, ¿no? Decía que la Iglesia se va a hacer pequeña. El mundo no espera una nueva definición del cristianismo, espera una nueva demostración del cristianismo. Y el mundo nos mira a ti y a mí, que decimos ser cristianos, para que seamos de verdad cristianos, no de palabras, sino de obra, viviendo
en la presencia de Dios y que todo lo que hagamos, que todo nuestro ministerio fluye de esa experiencia de la presencia de Dios. Adelante, a la siguiente. Y yo para terminar os pido simplemente que nos levantemos y oremos juntos esta oración. Es una oración que rezan los discípulos en los Hechos de los Apóstoles. Y os pido que nos quedemos con esto y lo haremos 2 veces en alto. ¿Vale? Y es Hechos 4, 29 al 30. Y ahora, Señor, concede